Ya. Avanzamos un poquito en la clase. Les estaba contando el tipo de asíntotas. Fíjense, tenemos las verticales, las horizontales y las oblicuas. Y ahorita estábamos analizando cómo calcular las asíntotas verticales. Decíamos que siempre que haya una división para cero, tenemos una asíntota vertical. Y también se lo pueden representar de esta manera, como que el límite de la función cuando tendemos al valor, al de nuestra asíntota, x igual a algo, eh, nos tiene que dar más o menos infinito. ¿Sí? Con todo vamos a hacer un ejemplo y ya para los que estén viendo la clase grabada les quedará más claro, ¿ya? Entonces vamos ahora con las asíntotas horizontales, ¿sí? ¿Qué pasa con las asíntotas horizontales? Eh, las asíntotas horizontales, chicos, podemos calcularlas. A ver, a mí no me gusta mucho este método porque yo prefiero analizarlo como una inclinada, pero con todo les voy a dar. Pero cuando hagamos el cálculo ya les voy a decir cómo suelo hacerlo, ¿sí? Entonces, las asíntotas horizontales las calculamos de esta manera. Podemos calcularlas de esta manera. Buscamos el límite, dámosle con rojito. Para encontrar las asíntotas buscamos el límite cuando x tiende a más y a menos infinito. Por separado podemos, bueno, sí podemos unir, más menos infinito de nuestra función. Buscamos a uno de los dos, hacia la izquierda o hacia la derecha, cualquiera. Y si este valor, si este límite, chicos, de aquí, les da igual a una constante k, entonces ustedes, chicos, ya tienen la asíntota vertical. ¿Qué asíntota tienen? Una asíntota de la forma y igual a k. ¿Sí? Entonces, cuando calculan el límite de su función a más o a menos infinito, y les da un valor constante, resulta que ese es un valor constante, como esta k de acá. Entonces, van a tener, chicos, de que ustedes están tendiendo a un valor, ¿sí? Ya sea la ecuación de su asíntota horizontal, va a ser ese valor, ¿sí? Va a ser y igual a ese valor. Acuérdense, chicos, de que las asíntotas horizontales es y igual a algo, ¿sí? Porque fíjense acá arriba, esa es una horizontal y es en el valor y igual a 1, ¿sí? Las verticales, en cambio, son de esta manera, y igual a una constante, en este caso, y igual a 1, perdón, x igual a 1, ¿sí? Las verticales son x igual a algo, ¿sí? En este caso, fíjense, x igual a 1, pero puede ser más a la izquierda, más a la derecha, entonces puede ser x igual a cualquier otro valor, pero que sea constante, ¿sí? Y x es en las verticales, y en las horizontales. Y en las oblicuas, bueno, están involucradas las dos, ¿sí? Listo. Como les digo, yo casi que no uso este método porque siempre me arriesgo a encontrar las asíntotas oblicuas y cuando buscamos las asíntotas oblicuas podemos encontrar también las horizontales, ¿sí? Porque hay una de dos, ¿sí? Por lo general hay una de dos. O hay asíntota oblicua o hay asíntota horizontal. No suelen haber las dos a menos que la función sea por partes. Si la función es por partes, sí, si tenemos de que una definición para un lado y otra definición para otro lado, ahí sí tendremos que analizar lado por lado. Pero si la función no es por partes, que por lo general no evalúan funciones por partes, entonces simplemente tendremos o oblicua o horizontal. Suelen ser como excluyentes. Si ya tenemos horizontal, no hay oblicua. Si ya tenemos oblicua, no hay horizontal. Y ya van a ver por qué. Sí, ya van a ver por qué. Ahorita les doy la oblicua y vamos a analizar por qué. Entonces, vamos ahora con las asíntotas oblicuas. Que en las asíntotas oblicuas tenemos una recta, ¿no es cierto? Nosotros en las asíntotas oblicuas, fíjense, tenemos una recta. Y tenemos que acordarnos que las rectas están dadas con esta forma, ¿no es cierto? Y es igual a mx más b. ¿Qué era m? Esto era la pendiente. ¿Qué era b? Era el punto de corte con el eje y, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en sí, cuando calculemos las asíntotas oblicuas, va a ser calcular estos coeficientes. Va a ser calcular este m y calcular este b, ¿sí? Para nosotros poder obtener cuál es la asíntota oblicua, ¿sí? Cuál es la ecuación de la asíntota oblicua. ¿Y cómo vamos a hacer el cálculo? Simplemente
vamos a aplicar estas dos definiciones de aquí. Este m lo vamos a calcular como el límite cuando x tiende a más menos infinito en general de nuestra función dividida para x, ¿sí? Nuestro f de x dividido para x, ¿sí? Esta es una formulita, ¿sí? Es una fórmula que les dan. Entonces calculamos este límite y el valor que nos salga es el valor de nuestra pendiente, ¿sí? El valor que nos salga es el valor de nuestra pendiente. Y también podemos calcularlo como nos tiene que dar lo mismo, el límite cuando x tiende a más menos infinito de... en general se usa infinito, pero la definición del libro pone así, más menos infinito. Entonces, calculamos de esta manera. También podemos encontrar como el límite de la derivada de la función, cuando x tiende al infinito. Sí, cualquiera de los dos es válido y les tiene que salir lo mismo. Sí, no hay ninguna restricción en ese sentido. Y bueno, de esa manera es como calculamos m. Ahora, ¿cómo calculamos b? Estos chicos sí son formulitas que tienen que aprenderse para hacer estas cosas. O bueno, tener anotado en algún lado, ¿no? ¿Cómo calculamos b? Pues b es igual al límite cuando x tiende a más menos infinito de este valor de aquí, de la función, menos el valor de este m que debemos encontrarlo primero, por eso m se calcula antes que b, menos el valor de m multiplicado por x. ¿Sí? De esa manera es como calculamos nuestro valor de m y de b. Y con eso, fíjense, ya tenemos el valor de m, lo ponemos en la ecuación, tenemos el valor de b, lo ponemos en la ecuación, y todo está listo. Y aquí les voy a explicar, chicos, por qué yo no analizo las horizontales y me voy directo a las oblicuas. Porque fíjense, chicos, qué pasa aquí. Si es que nosotros nos sale que esta pendiente es 0, fíjense, si nosotros nos sale que el valor de esa pendiente es 0, entonces todo esto de aquí se va, ¿no es cierto? Y nos queda y es igual a una constante, ¿no es cierto? Analizamos b directamente. Entonces, yo me suelo saltar el cálculo de asíntotas horizontales porque siempre está la duda, ¿no? De que hayan las oblicuas. Entonces, yo tendría que hacer doble trabajo en calcular cuál es el límite de las asíntotas horizontales y cuál es el límite de las... Perdón, cuál es este límite para calcular la asíntota horizontal, es decir, este de aquí, y cuál es el límite de estos de acá. Entonces, si puedo hacer una sola búsqueda, es decir, únicamente calcular los de acá, y si hay una asíntota horizontal, pues ya me lo dirá la ecuación. Mejor me hago directo a las oblicuas y ahí ya también me salen las horizontales. Entonces yo suelo decir análisis de asíntotas no verticales, se puede decir así. Luego un profe lo decía así. O también le pueden decir análisis de asíntotas horizontales y oblicuas y hacen un solo cálculo de las oblicuas, ¿sí? Entonces hacen el análisis de esto de acá. Como les digo, ¿por qué se da esto? Porque si la pendiente es 0, entonces tienen una asíntota vertical, una asíntota horizontal. Recuerden que las rectas horizontales tienen una pendiente igual a 0, ¿sí? Tienen una pendiente igual a 0. ¿Está claro, chicos, esta parte de aquí? ¿Cómo es que si y es 0, entonces nos da que y es igual a b y ya tenemos la ecuación de la asíntota horizontal? Porque esto de aquí sería 0. ¿Está claro, chicos? Ya, parece que estamos claros. Listo. Entonces, bueno, voy a borrarles esto. Solo estaba haciendo el análisis para que vean cómo es que hacemos ese análisis de ahí. ¿Sí? Entonces, calculamos todo esto de aquí. No solo lo de abajo, sino en sí todo eso de ahí. Entonces, vamos a hacer ya ejercicios. ¿Sí? El resto de la clase lo vamos a dedicar a hacer ejercicios de esto de aquí. Entonces, vamos a calcular las asíntotas de la función, esta función de aquí. F de x es igual a menos x al cubo más x al cuadrado menos 2 sobre 2x al cuadrado. Sí. Vamos a ver cómo analizamos entonces esto de aquí. Fíjense que nosotros tenemos una expresión para nuestra función
que tiene una división. Para las asíntotas verticales, chicos, y lo que siempre les digo, para asíntotas verticales no tiene que haber una división para cero. ¿Sí? O sea, perdón, tenemos que analizar el punto donde hay una división para cero. ¿Es posible aquí que haya una división para cero, chicos? Una like. ¿Es posible encontrarnos una división para cero? Y si lo es, cualquiera dígame qué número, qué valor tendría que tomar X para que tengamos una división para cero. X tendría que ser 0. Exacto, si X es igual a cero, pasa que tenemos una división para cero y entonces eso es una asíntota vertical, ¿sí? Como ya nos dimos cuenta, chicos, y como nosotros tenemos que justificar todos nuestros pasos, todo lo que hacemos nosotros, ya nos dimos cuenta, ¿cierto? Es bastante sencillo, no es complicado aquí. Entonces vamos a decir nada, pues asíntotas, bueno, aquí escribirán bien ustedes, yo escribo así para no pasarme tiempo en eso. Asíntotas verticales, entonces hacemos el análisis de asíntotas verticales, calculamos el límite cuando X tiende a, ¿dónde les dije? Al valor, ¿recuerdan? Al que nos acercábamos, a 0. Aquí no importa si es por la derecha o por la izquierda, porque fíjense, está elevado al cuadrado, entonces siempre va a ser un número, ese 0 siempre va a ser, tanto los ceros, los números cercanos a 0 por la derecha como los números cercanos a 0 por la izquierda van a ser siempre positivos. Así nos acercamos por la izquierda, porque recuerden que por la izquierda nos acercamos por los negativos, ¿no es cierto? Entonces, incluso cuando nos acerquemos por los negativos, vamos a tener un número positivo al final, porque ese 0 está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, calculamos el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función, de nuestro f de x. Entonces, fíjense que acá arriba nos queda 0 más 0 menos 2, simplemente nos queda menos 2. Y acá abajo dividido para 0, entonces menos 2 para 0 nos da, acá, normalmente nos daría 1 sobre un 0 positivo, nos daría un más infinito, pero como hay un menos, esto nos da menos infinito, ¿sí? Calculando ese límite. Para los que no les quedó claro, vamos a revisar. Listo. Entonces, recuerden que solo es un límite, no es un límite complejo, ¿sí? Tienen que resolver ese límite de ahí. Con todo, si hay dudas, me avisan, ¿sí? El hecho es que nos quedó, chicos, que tendemos a uno de los infinitos. ¿Le ven? En este caso, a un menos infinito. Que no importa, sí, no importa a qué infinito tendamos. Únicamente que notemos que cuando nos acercamos a 0, tendemos a uno de los infinitos. Entonces, como pasa esto, chicos, como eso está pasando, entonces nuestra función x igual a 0, perdón, nuestra ecuación x igual a 0 es la ecuación de una recta que es la asíntota vertical. Es una asíntota vertical. ¿Sí? X igual a 0 es una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque se cumple eso de ahí. Recordemos que tenía que pasar en las asíntotas verticales, que el límite cuando X tienda a ese valor de nuestra función, entonces la función tiende a más o menos infinito. ¿Sí? De esa manera demostramos que X igual a 0 es una asíntota vertical. ¿Sí? Pero en sí, ¿cómo nos damos cuenta? Es acá arriba, ¿sí? Viendo nuestra función, analizando nuestra función, viendo dónde hay una división para 0 o dónde podría haber una división para 0. En este caso está bastante sencillo, pero hay otros casos en los que no lo es tanto, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta de la asíntota vertical? Me dicen que resuelva el límite. Listo, no hay problema. No hay problema. Podemos tomarnos un poquito de tiempo resolviendo ese límite. Vamos a verlo de esta manera. Entonces, esta función podemos expresarlo de esta manera. Fíjense, como un medio multiplicado por menos x al cubo más x al cuadrado menos 2 y multiplicado por 1 sobre x al cuadrado. ¿Cierto? Podemos verlo de esa manera. Entonces voy a resolverlo así. El límite cuando x tiende a 0 sería un medio multiplicado por menos x al cubo
más x al cuadrado menos 2 multiplicado por 1 sobre x al cuadrado. Si es el límite de toda esta función, entonces tenemos aquí un producto, repartimos los límites. Recuerden que este límite de una constante sigue siendo la misma constante, entonces eso un medio sale. Multiplicamos por el límite cuando x tiende a 0 de menos x al cubo más x al cuadrado menos 2 y de 1 a, podemos verlo como el límite de en sí de todo esto, por 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es igual, recuerden aquí el límite de esto de aquí nos da simplemente menos 2, porque esto es 0 y esto es 0, entonces nos queda un medio multiplicado por menos 2, y el límite de lo de acá, vamos a dejar expresado el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado. Entonces, recordemos que el límite de 1 sobre x al cuadrado, ya lo hemos resuelto antes, no es tan complicado, pero bueno, nos acercamos a 0 por la izquierda o por la derecha, entonces siempre, no importa si nos acercamos por la izquierda o por la derecha, siempre tendemos, chicos, a más infinito, ¿sí? Porque siempre ese 0 va a ser positivo por el cuadrado que está abajo. Entonces, fíjense, aquí tenemos igual a menos 1 multiplicado, aquí hacemos la simplificación, ¿no es cierto? Simplemente sería menos el límite de esta función. Como esto tiende, chicos, a más infinito, y esto es un número negativo, podemos verlo como que menos por más es menos, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí tenemos unos teoremas nosotros. Recuerdan el teorema de cambio de signo, que es el que deberíamos aplicar aquí, que nos dice que tendemos a, porque este menos de acá arriba podemos meterlo, y como esto tiende a más infinito, entonces con el teorema de cambio de signo, pues esto tenderá a menos infinito. ¿Sí? Ahí o podemos verlo como una simple ley de signos. Más infinito por menos, pues nos da menos infinito. Sí. Eso. ¿Está más claro ahí de cómo resolvimos el límite? Fíjense, no es complicado. Son límites bastante sencillos. Hemos resuelto otros límites mucho más difíciles. Este está medianamente sencillo, ¿sí? Porque aquí la idea tampoco es que ustedes se pongan a resolver unos límites feicísimos, ¿no? Solo lo básico, ¿sí? Ya. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Ya. Vamos entonces a calcular las asíntotas no verticales. Podemos ponerle o asíntotas oblicuas y horizontales, ¿sí? Asíntotas, yo suelo trabajar como asíntotas no verticales también, o pueden trabajarle como asíntotas horizontales y oblicuas, ¿sí? Como quieran llamarle. Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo, chicos? Como les decía, vamos a partir directo de aquí. Vamos a partir directo de las oblicuas. ¿Y qué tenía que pasar si era un horizontal? Pues simplemente que la pendiente nos salía 0, ¿sí? Entonces, fíjense, esto tienen que acordarse o tener ahí la pollita, ¿no es cierto? De cuáles son, de qué manera podemos calcular esas asíntotas oblicuas, ¿sí? Entonces, fíjense, para las asíntotas oblicuas, nosotros tenemos que calcular una recta, ¿no es cierto? La ecuación de una recta, y es igual a mx más b, ¿sí? Y es igual a mx más b, donde m va a ser la pendiente, b el corte con el eje y. ¿Cómo calculamos m, chicos? M, recuerden que calculamos como el límite cuando x tiende a más menos infinito, me parece que les dije, simplemente pongámosle al infinito. Luego cuando tengamos que analizar, hacemos el análisis de eso. Y lo calculamos como el valor de la función, chicos, evaluado en, perdón, el valor de la función dividido para x, o como la derivada. En este caso, chicos, derivar todo esto, tenemos una división, se hace un poquito largo y tedioso y nos va a quedar una función grande. Entonces, por eso les doy las dos definiciones, porque fíjense que a veces cuando tengamos una de que derivar todo esto, no es difícil, no es complicado, pero sí es un poco largo y tedioso. Entonces, simplemente podemos hacer esto de aquí, ¿sí? Porque aquí tenemos que aplicar, fíjense, la regla de la división y todo eso, y o sea, derivar no me parece muy buena opción. Entonces, yo voy a usar esta definición. El límite cuando x tiende al infinito de la función dividido para x, ¿sí? Todo esto dividido para x. En otras palabras, ¿qué vamos a hacer? Simplemente multiplicar el denominador por una x, porque vamos a dividir para x, ¿no es cierto? Entonces, quedaría 2x al cubo, ¿no es cierto? Y ya. Fíjense qué vamos a hacer. Vamos a dividir nuestra función para x. ¿Cuál es nuestra función? Menos x al cubo más x al cuadrado menos 2
dividido para 2x al cuadrado. Y bueno, esto lo voy a multiplicar por x porque tenemos que dividir para x, ¿sí? De esa manera dijimos que calculamos. Pondránme atención aquí, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Dividiendo nuestra función para un x, ¿sí? Porque aquí ya estamos aplicando la fórmula de la derivada, ¿sí? Perdón, de la derivada, de la pendiente. Entonces, ¿cómo hacemos, chicos, este cálculo de este límite? Simplemente, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo hacíamos? ¿Qué pasaba cuando el límite, calculaban los límites en el infinito? Cuando x tendía al infinito. ¿Cuál era ahí ¿cómo se llama esto? El artilugio matemático que utilizábamos. ¿Alguien se acuerda? ¿O cómo resolverían este límite? Cuenta. Simplemente aquí le estoy poniendo el denominador ya como x al cubo. Multiplicando esa 2x al cuadrado por ese x. Chicos, no me digan que no pueden resolver ese límite, sean serios. Dividiendo el denominador para cada término. O sea, poner menos x al cubo sobre 2x al cubo más x al cuadrado sobre 2x al cubo menos 2 por 2x sobre 2x al cubo. No sé si me hago entender. Sí. Y estás en lo correcto. Vamos a dividir, chicos, aquí cada parte para el denominador. Sí, estás en lo correcto. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende al infinito. De esto de aquí vamos a ir dividiendo, ¿no es cierto? X al cubo dividido para 2x, menos x al cubo dividido para x al cubo. Para 2x al cubo, entonces este 2 se nos va. De hecho, bueno, vamos a verlo así. Fíjense, tenemos menos x al cubo dividido para 2x al cubo. Este x al cubo con este x al cubo se nos van, entonces nos queda en sí menos un medio, ¿cierto? Y lo mismo acá, más x al cuadrado dividido para 2x al cubo. Fíjense, este x al cuadrado con este cubo se nos va y simplemente nos queda en el denominador 2x. Entonces nos queda 1 sobre 2x, ¿sí? Y menos ese 2 ya, si como simplificamos, quedaría 2x al cubo, que también 2 con 2 se nos va y nos queda simplemente 1 sobre x al cubo, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasa cuando nos acercamos a x, cuando x se acerca más infinito. Fíjense, este valor de aquí se nos va a dar una división para un número muy grande. ¿Cuánto va a ser, chicos, este valor? El teorema del límite finito de la función homográfica, ¿qué nos decía? ¿Cuánto es este valor? 0. ¿Cuánto es el límite de eso? Exacto. El límite de ese valor nos va a dar 0. ¿Y el límite de este valor? 0 también. 0 también nos va a dar 0, ¿no es cierto? Entonces, el de acá nos va a quedar el mismo número porque el límite cuando x tiende a cualquier cosa de una función constante sigue siendo esa misma función. Entonces, fíjense, aquí tenemos que la pendiente al final ha sido menos un medio, ¿sí? Por resolviendo únicamente esos límites de ahí, ¿sí? Entonces, si encontramos, chicos, una pendiente diferente de 0, ¿qué significa? Que vamos a tener una asíntota oblicua o una asíntota horizontal. Si tenemos una pendiente diferente de 0. Asíntota oblicua. Exacto, vamos a tener una asíntota oblicua, porque recuerden que la asíntota horizontal era la pendiente igual a 0, ¿sí? Listo. Una vez que ya hicimos ese cálculo, ahora vamos a hacer el cálculo de B. Fíjense, hacemos el cálculo de B. Y como decíamos, calculábamos el límite cuando x tiende al infinito igual a más menos infinito, pero bueno, vamos a dejarle así. ¿De qué? De nuestra función. Entonces nuestra función es x al cubo más x al cuadrado menos 2 dividido para 2x al cuadrado. Y a esto le restábamos, déjenme poner esto de aquí. Y a esto le restábamos el valor de nuestra pendiente, que era menos un medio, multiplicado por x, ¿cierto? Entonces, eso nos decía la fórmula. Fíjense acá arriba, que nos decía la fórmula.
La función, sacamos el límite cuando x tiende a más o menos infinito de nuestra función restado mx, ¿sí? ¿Cuál era nuestra pendiente? Menos un medio. Aquí sí tiene que tener cuidado con los signos. ¿Y cuál era nuestra fórmula esta de aquí, ¿cierto? Menos mx. La función restado mx, ¿cierto? Entonces, nada, eso es lo que tenemos acá. ¿Ya ven? La función restado mx. Entonces, fíjense que hacemos aquí el límite cuando x tiende al infinito de menos x al cubo más x al cuadrado menos 2. Todo esto dividido para 2x al cuadrado y más x sobre 2 podemos verlo, ¿cierto? Podemos trabajarle de esa manera. Sí. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo está claro? Miren qué es lo que podemos hacer aquí. En esta partecita de aquí, fíjense que nos estamos haciendo problema de gana con estos dos en la parte del denominador. Entonces, este denominador, fíjense, pueden poner ustedes como un medio, que está multiplicándole a ese, fíjense, un medio, que está multiplicando a todo esto de aquí. Con multiplicación. Y más aquí también un medio, está multiplicando este x, ¿sí? Pueden verlo de esa manera también, ¿sí? No hay ningún problema. Incluso ahí pueden sacar el factor común un medio y repartir el límite de un producto, entonces ese un medio puede salir directamente afuera, ¿sí? Fíjense, este un medio puede salir acá. Y vemos el límite cuando x tiende al infinito, ¿de qué? De la suma de estas funciones de acá adentro. Es decir, de este menos x al cubo más x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado y esto sumado un x, ¿sí? Porque ya sacamos el factor como un medio, hicimos el límite de un producto, la constante, recuerden que el límite de la constante siempre es la misma constante, entonces sale directamente afuera, ¿sí? Y aquí, ¿qué podemos hacer? Fíjense que si nosotros reemplazamos directamente infinitos, nos queda acá arriba infinito sobre infinito, más infinito. Fíjense, tenemos una indeterminación doble. Tenemos esta indeterminación de aquí y tenemos esta indeterminación doble. ¿Le ven? Una indeterminación de este estilo más otra indeterminación así. ¿Le ven? Entonces, no podemos hacerlo directamente. ¿Qué tenemos que hacer? Operar, ver qué podemos hacer, ¿no es cierto? Ver qué detallitos, qué artilugios podemos aplicarnos. Entonces, cuéntenme, chicos, ¿qué harían ustedes? Cualquiera. Eric, parece que activaste el micrófono, pero no te escuché. Chicos, cualquiera. ¿Cómo resolverían ese límite? ¿Qué se les ocurre hacer? Nada, está potente. Se jalan el semestre si les toman esto. ¿Qué va a hacer que ya se hayan olvidado de los límites, chicos? No sean así. Déjenme ver cuál fue la última clase de límites. La clase 11, clase 21. Solo hemos tenido 10 clases más, chicos. Y tanto, porque en derivación también utilizaban los límites, ¿se acuerdan? Derivabilidad. No, nadie, chicos. No me digan eso. Y repartimos igual el x al cuadrado para cada numerador. Para cada numerador. ¿Estás diciéndome que sumamos las fracciones? No, que cada denominador se reparta para cada término del numerador. Ah, ya. Ya podemos hacerlo así, no hay ningún problema. Entonces, fíjate, repartimos aquí, nos quedaría simplemente menos x. Repartimos acá, nos quedaría más 1. Repartimos acá, nos quedaría menos 2 sobre x al cuadrado. Y acá tenemos más x, ¿no es cierto? Entonces, sí, está haciendo correcto.
menos x con este más x se nos va y nos queda simplemente esta parte de acá. Estos dos límites. Esto es igual a 1/2 por el límite cuando x tiende al infinito de 1 menos 2 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Y ya, este límite de aquí, chicos, cuéntenme cuánto es. 1. Pero, ¿Por qué 1? A ver, Ah, de yo todo- creo que es el general. Así, el general sí es 1, pero este de aquí, únicamente este de aquí es 0. ¿Sí? Listo, entonces aquí tenemos que esto es igual a 1/2 multiplicado por 1, que esto en sí es 1/2, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ya tenemos el valor de nuestro numeral, de nuestro numerito b. Entonces, ya tenemos todo, ¿no es cierto? Tenemos que y va a ser igual, por tanto, la asíntota, podemos ponerle, por tanto, la ecuación y igual a mx más b. ¿Cuál era m? Menos 1/2. X más b. ¿Cuál era b? 1/2. La ecuación y es igual a mx más b. Es una asíntota oblicua, ¿sí? Es una asíntota oblicua. Ah, pues son superiores. Ya. Entonces, fíjense, así de fácil, así de sencillo. ¿Dónde está lo complicado en calcular esos límites? Que no es complicado, chicos. Yo no diría que es complicado. Simplemente que tienen que ir haciendo el análisis con cuidado. Con mucho, mucho, mucho cuidado. Sí. Cada partecita tiene mucho cuidado. Tienen que tener mucho cuidado. Sí. Nada más. Fíjense que esto era un límite sencillo y solo una persona me lo respondió y ya porque les insistía bastante. No era complicado. Fíjense, solo dividir esto de aquí. Otra forma que hubieran podido hacer es hacer la suma de las fracciones, que también les hubiera dado algo similar. Les hubiera dado esto de aquí. Habrían llegado a la misma parte, pero ya depende de cómo se arreglen, ¿sí? Cómo se manejen. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Fíjense, ya tenemos esta función, tiene dos asíntotas, la asíntota x igual a 0 y la asíntota y igual a menos 1/2 de x más 1/2, ¿sí? Esas son nuestras asíntotas. Cuéntenme si tienen alguna duda, alguna pregunta. O si no, pónganme like para entender que está todo claro. Entonces, fíjense, chicos, que esta era nuestra función. ¿Me ven? Esta era nuestra función. ¿Cuál era nuestra asíntota? Nuestra asíntota era este de aquí. Primero la asíntota vertical, que era x igual a 0. Fíjense, que es esta asíntota que está aquí. Fíjense, esta función nunca llega a ser igual a 0. ¿Y cuál era nuestra asíntota oblicua? Nuestra asíntota oblicua era igual a y igual a menos 1/2 de x más 1/2. Fíjense, esta era nuestra asíntota oblicua. Fíjense que aquí parece que ya se acercara, pero vean, nos acercamos, no, le hacemos más de zoom. Y fíjense, nuestro valor de nuestra función, recuerden que nuestra función es la naranjada, nunca es igual a nuestra ecuación de la recta, ¿sí? Nunca son iguales. Simplemente que de lejos se llegan a ver como muy juntitas, pero recuerden que la idea de una asíntota es una línea a la que nos acercamos, pero nunca somos igual a ese valor, ¿sí? Entonces, fíjense, esta ha sido nuestra función, estas han sido las asíntotas que nosotros encontramos, ¿sí? Entonces, espero que con el grafiquito les quede un poco más claro. Con todo este gráfico les voy a poner en el OneNote, por si alguien le da por revisar después. Ya, vamos a hacer uno más de estos que son sencillos para ya pasar a un ejercicio. Quiero hacer un ejercicio de un examen que ya tiene todo. Tiene desde puntos de inflexión, concavidad, asíntotas. No me acuerdo si tenía que graficar, pero bueno, tiene ya prácticamente todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Calculamos, fíjense dónde la función se nos hace igual a 0, dónde la función se nos hace, tenemos una asíntota oblicua,
y hallamos las asíntotas, ¿sí? Vamos a hacer el análisis de, quiero una función en la que tengamos una asíntota horizontal, que vamos a hacer algo sencillo, ¿ya? Para no tomarnos mucho tiempo. Simplemente para entender la idea y poder pasar un ejercicio que ya sea de estos que les digo, tienen todo el análisis de la función. Entonces, igual, en la pregunta, calcular las asíntotas de la función. Como les digo, vamos a hacer algo más suave, no como este, algo solo para entender la idea. Vamos a calcular esta asíntota de aquí, la asíntota de esta función, 1 sobre x menos 1, ¿sí? De esta función, calcular las asíntotas de esta función. Entonces, fíjense, ¿para qué valor de x, chicos, la función se nos haría 0? Para 1. Exacto, entonces al calcular nuestras asíntotas verticales, chicos, para calcular nuestra asíntota vertical tenemos que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Entonces decimos que el límite de nuestra función, perdón, el límite cuando x tiende a 1 de nuestra función es igual a, en este caso, por un lado es más infinito y por otro lado es menos infinito. Pero recuerden que la definición que les di no importaba, ¿sí? No importaba si tendemos a más o menos infinito. ¿Sí? La idea es que tiendan a uno de los infinitos, ¿sí? Porque ustedes saben que si tendemos a uno por la derecha, esta función va a ser, el límite de esta función va a ser más infinito y si tendemos por la izquierda va a ser menos infinito. Respecto a esa parte, no importa. Simplemente vamos a decir que el límite de esta función, x menos 1, va a ser igual a más menos infinito. ¿Sí? Simplemente vamos a decirlo de esa manera. Porque recordemos que si tendemos por la izquierda nos vamos a ir a menos infinito y si tendemos por la derecha nos vamos a ir a más infinito. ¿Sí? Por la generalización de la función homográfica. Bueno, entonces como ya vimos que esta función tiende al infinito, entonces simplemente vamos a decir que x igual a 1 es una asíntota vertical. ¿Sí? Concluimos que x igual a 1 es una asíntota vertical. ¿Sí? ¿Estamos claros? Como les digo, puse un ejemplo suave para no demorarnos tanto tiempo, porque quiero hacer un ejercicio más bonito. Entonces, vamos a las asíntotas no verticales o podemos llamarles asíntotas horizontales y oblicuas. Y llegamos a este análisis. Entonces, como les decía, chicos, yo cuando hagan este análisis les comentaba que nos íbamos directo a las asíntotas oblicuas, ¿sí? Entonces decíamos que teníamos una asíntota de la forma y es igual a mx más b. Como tenemos una asíntota de esta forma, lo que hacemos entonces es analizar el m y analizar el b, ¿sí? En este caso analizamos el m. Entonces, fíjense, para calcular el m calculamos el límite cuando x tiende a más menos infinito, vamos a dejarle solo como infinito, de nuestra función dividida para x, o de la derivada, cualquiera que quieran hacer, ¿sí? Yo le quiero hacer la división para x, ¿sí? Entonces sería x menos 1 y todo este denominador multiplicado por un x, ¿sí? Entonces tenemos aquí que el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x al cuadrado menos x es igual a, aquí podemos hacer una pequeña división, el límite cuando x tiende al infinito podemos verlo mejor así, sacarle el x y hagamos este producto mejor, de 1 sobre x multiplicado por 1 sobre x menos 1, ¿sí? Y aquí podemos darnos cuenta, chicos, que cuando tendemos al infinito, esto de aquí tiende a 0 y esto de aquí tiende a 0 también. ¿Le ven? Si separamos el producto, cuando x tiende al infinito, chicos, esto de aquí, ¿a dónde tiende? Límite finito de la función homográfica. A 0. A 0, exactamente. Y esto de acá, generalización del límite finito de la función homográfica.
¿A dónde? 0 igual. A 0 igual, ¿no es cierto? Entonces fíjense que esto nos da 0 por 0. ¿Ven? 0 por 0 es igual a 0, simplemente. Eso no es una indeterminación. Si tenemos 0 por infinito, eso sí es indeterminación, pero en este caso no. Y ya, simplemente es eso, ¿ya? Como tenemos una pendiente, chicos, igual a 0, entonces cuando hagamos el cálculo de B, recordemos que B, bueno, por ahora ya podemos darnos cuenta que la asíntota que tenemos va a ser horizontal. Entonces tenemos que B es igual a el límite de nuestro, cuando x tiende al infinito, de nuestra función, que sería 1 sobre x menos 1. Y esta función le restamos la pendiente por x, ¿no es cierto? Esta pendiente es 0, entonces todo esto se nos hace 0 y se nos va, ¿no es cierto? Entonces simplemente tenemos que calcular este límite. Y al calcular este límite tenemos que, este de aquí, ¿cuánto es, chicos? Este límite, ya me dijeron arriba cuánto era. 0. 0, exacto. Entonces, fíjense, tenemos que, por tanto, la función y igual a 0 por x nos da 0, y 0 en b simplemente nos da 0. Entonces, y igual a 0 es una asíntota horizontal, ¿sí? La función y es igual a 0, ¿sí? En este caso, tal vez se pregunten, chicos, ¿por qué no hicimos directamente el cálculo de la asíntota horizontal? ¿Por qué no hicimos directamente esto? Calculamos qué pasaba cuando nos vamos a más menos infinito. Y era igual a una constante, y iba a dar igual a 0, ¿sí? Eso iba a pasar. No lo hicimos, porque como les digo, yo por lo general uso el de acá, pero es más porque, chicos, cuando ustedes les toman evaluaciones, les ponen funciones más fuertes, ¿no? La que les puse yo. En este ejemplo era más fácil hacer el otro análisis. En este ejemplo era más fácil hacer el otro análisis, el de la asíntota horizontal. Pero, chicos, en los exámenes no les toman funciones así de sencillas, sino en los exámenes les toman funciones más complicadas. Entonces, en funciones más largas, más extensas, donde tengan que hacer más cálculos, sí es más recomendable hacer de esta forma. Por eso es que hice de esta forma. De ahí tranquilamente ustedes pudieron haber hecho la forma de las asíntotas horizontales y no había ningún problema, ¿sí? Pero por lo general se les recomienda hacer esto para que no pierdan tiempo calculando las horizontales, ¿sí? Y más bien optimicen su tiempo, descartando que no hayan unas asíntotas oblicuas por ahí. ¿Sí? Estamos claros, chicos, ¿cómo hicimos los cálculos? Porque si yo les tomo prueba de esto ahorita, ustedes pueden solitos. Disculpa, ¿puede hacer caso en que la pendiente el límite, para calcular la pendiente, tengo que resolver el límite, ¿verdad? Y el límite me salga infinito. ¿Puede darse caso de eso o no? Nunca me va a salir eso. Sí te puede dar ese caso, pero entonces en ese caso no tendrías asíntota. Simplemente, tú puedes concluir que no, porque tú necesitas un valor m, ¿sí? Tú necesitas un valor m y un valor b. Infinito, chicos, no es un valor, sino que ese límite simplemente no existe. ¿Se acuerdan que cuando teníamos que la función diverge a más infinito o a menos infinito, decimos que el límite no existe? Entonces, como el límite no existe, significa que ese valor m no existe y entonces no hay una pendiente, no existe una pendiente, ¿sí? Y entonces, como no existe una pendiente, no existe una recta. Y si no existe una recta, concluimos pues que no existe una asíntota, ¿sí? Pasa eso, ¿sí? Pasa eso. Gracias, Justin. Ya. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? No, ninguna. Todo clarísimo. Listo. Entonces, vamos a irnos ya a un ejercicio de un examen, ¿sí? Un ejercicio de un examen, que ya tiene todo incluido, es completísimo. Y ya para que vean más o menos cómo es, tenemos bastantes hojas aquí, para que vean más o menos cómo es ya los exámenes en sí. Fíjense, este de aquí, vamos a copiar.
Bueno, aquí podemos elegir. También tengo este ejercicio de acá. Cualquiera que ustedes quieran. Este tiene un logaritmo. Bueno, este de lo que vi era más fácil. Vamos con el otro, que tiene detallitos más chéveres. En el otro tienen que hacer análisis. Y ya. Entonces, copiar. Y vamos a ponerlo acá. Y ya este es un ejercicio, chicos, general. Cuando toman un análisis de funciones, les piden ya todo. No les piden solo una cosita, solo otra. Les piden ya todo. Fíjense aquí. Este es un ejercicio de examen de hace 3 semestres. Entonces dice, fíjense, da la función definida por, miren la funcioncita bien bonita que les dan. No es complicada, es fácil. Dice en el intervalo de este intervalo de aquí, determine si existen, ¿qué cosa? Monotonía, extremos relativos y absolutos, intervalos de concavidad, puntos de inflexión y asíntotas de la función. Es básicamente lo que vimos las 3 últimas clases, ¿sí? Bueno, la de hoy y las 2 anteriores. Entonces, monotonía, extremos relativos, extremos absolutos, aquí entre líneas les están pidiendo también los puntos críticos, ¿no es cierto? Intervalos de concavidad, puntos de inflexión y asíntotas de la función. Y miren que así son chéveres y les van poniendo en el orden en que ustedes pueden irlo sacando. Fíjense, intervalos de monotonía les piden al inicio y les van así pidiendo desde lo primero que se ve hasta lo último. Monotonía, extremos relativos, absolutos, intervalos de concavidad y puntos de inflexión y asíntotas de la función, ¿sí? Ese es un ejercicio de examen. Les ponen una función, analícenme y díganme todo lo que pasa, ¿sí? Fíjense, aquí no les piden gráfica. ¿Por qué? Porque la función tiene un e a la menos x. Entonces es un poquito complicado graficar esas cosas, ¿sí? Pero bueno, sí podríamos hacerlo. No es difícil graficar eso. Pero como no les piden, luego vamos a hacerlo en el GeoGebra, ¿sí? Tratemos de acabarle rápido y a ver si así alcanzamos a resolver también el otro ejercicio que tomaron el semestre, justo el que acaba de pasar. ¿Sí? Entonces, borremos y démosle al temita. Verán. Dada esta función, vamos a hacer el análisis. Chicos, para analizar monotonía, ¿cómo empezábamos? ¿Qué es lo primero que debemos hallar de esta función? Para empezar a hacer el análisis. Monotonía y extremos relativos, que es por la parte donde vamos a empezar. Y recuerden que eso lo vimos en una sola clase. Monotonía y extremos relativos. Los puntos críticos. Exacto. Empezamos por los puntos críticos, ¿sí? Siempre para hacer el análisis empezamos por los puntos críticos. Por ahí vamos a partir, ¿sí? Entonces voy a ponerles aquí puntos críticos, ¿sí? Puntos críticos. Y es donde vamos a empezar a hacer el análisis. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo hallábamos los puntos críticos, chicos? ¿Cuál era el criterio para hallar los puntos críticos? Derivar a la función e igualar a 0. Exacto. ¿Cuál es la derivada de nuestra función? Cuéntenme. Fíjense, tenemos que nuestra función es esta de aquí. F de x es igual a 3 medios de x más a 1 sobre 14 multiplicado por e a la menos x, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra derivada? Cuéntenme cualquiera rapidito, chicos, para avanzar a hacer otro ejemplo. Si colitan, hacemos 2 ejemplos, ¿verdad? Que es mejor que hacer solo uno. 2 ejercicios de exámenes. Vamos, chicos, ustedes pueden. ¿Cuál es la derivada de esta función? Cuando ustedes quieran, chicos. 3 Ya, medios menos e elevado a la menos x sobre 14. Exacto. 3 medios menos e elevado a la menos x sobre 14, exactamente, ¿sí? Recuerden que aquí aplicamos regla de la cadena, por eso este menos de acá arriba sale, derivamos también la función interna que es menos x. Entonces la derivada de menos x simplemente es menos 1 y ya tenemos nuestra función derivada. Si ese es esto mero de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué debíamos hacer? Para hallar los puntos críticos, debíamos igualar el valor de nuestra derivada a 0, ¿no es cierto? Entonces, igualamos este valor a 0. 3 medios menos e a la menos x sobre 14. Es decir, esto menos.
esto es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, chicos, cuéntenme, ¿cuáles serían los puntos críticos? Bueno, podemos aquí operar un poquito más, ¿no es cierto? El mínimo entre estos dos es 14. O Sí, podemos verlo así. Aunque no, mejor hagamos esto de acá. 3 medios igual a e a la menos x sobre 14. Este 14 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces 3 por 14 sobre 2. 14 dividido para 2 nos da a 7 por 3, 21. 21 es igual a e a la menos x. ¿Cómo se resuelve esto, chicos? Cuéntenme. Ya deberían poder ser matemáticas del prepo, chicos. Del prepo. Ubico logaritmos a ambos lados, logaritmos naturales. Exacto. Sacas logaritmo natural a ambos lados, ¿sí? Entonces, sacas el logaritmo natural de 21 es igual al logaritmo natural de a la menos x, simplemente es menos x, ¿sí? De esto, ¿sí? Entonces aquí ya tienes tu x, es igual a menos el logaritmo natural de 21, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Parece que sí estamos de acuerdo. Entonces tenemos que x es igual a menos el logaritmo natural de 21. Que esto, chicos, es aproximadamente, no lo vamos a trabajar así, lo vamos a trabajar como menos logaritmo natural de 21, pero es aproximadamente menos 3.04, ¿no es cierto? Es aproximadamente eso. Fíjense que aquí ya les ponen un poquito de dificultad para que no tengan un número, como siempre veíamos, un número raíz de 3 sobre 2 o cosas así, ¿sí? Siempre tenemos un logaritmo natural. ¿Qué hay de nuevo? Nada, es un número, ¿no es cierto? Es un número menos 3 que se aproxima a menos 3.04 y ya, sigue siendo un número. No se asusten por estos cositos de aquí. Simplemente tenían aquí que resolver su ecuación, ¿sí? Resolver la ecuación y ya estaba. No era complicado encontrar esta parte, ¿sí? Vamos ahora... Y bueno, de paso pueden ver que este punto crítico pertenezca al intervalo en el que está definida la función, fíjense. Eso es importante, porque ¿qué pasaría, chicos, si el punto crítico no está dentro del intervalo en el que está definida la función? Por ejemplo, digamos que esta función está definida en el intervalo de 0 a más infinito. ¿Este sería un punto crítico? No, porque no pertenece. Exacto, no pertenece a la función. Les estoy planteando esto de aquí por si no me están entendiendo, que sí es una idea importante. Nunca he visto que evalúen, pero por si acaso algún día les da por tomar. Imagínense que la función, no sé, a lo mejor es de esta manera. Está definida en esta parte de acá y ustedes encuentran un punto crítico acá. Ustedes solo están definidos desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Ese es su intervalo de definición. Vamos a ponerle algo así. De 0 a más infinito. Su intervalo de definición sea este y ustedes encuentran aquí un punto crítico. Entonces, nada, pues simplemente este no es un punto crítico porque no pertenece al intervalo donde está definida mi función. ¿Sí? Solo les pongo para que lo noten si es que les llegara a pasar. ¿Sí? Por si acaso sí tienen que fijarse en esos detalles. Ya. En este caso, como es menos 3.04, que sí es un número conocido, sí es un número, perdón, que pertenece a este intervalo de menos 4 a más infinito, entonces no hay ningún problema. Entonces, fíjense, tenemos un solo puntito crítico, ¿sí? Entonces, ahora para analizar la monotonía, ¿qué hacemos? Simplemente construimos nuestra tabla, ¿no es cierto? En nuestro intervalo de definición. Construimos nuestra tablita. Vamos aquí, ya analizamos puntos críticos, vamos al siguiente paso. Analizamos monotonía. ¿Cómo analizábamos monotonía? Analizábamos la derivada y cuáles son sus signos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a construir nuestra tablita de nuestra derivada. Recuerden que tenemos extremos. En el extremo izquierdo tenemos el menos 4 y en el extremo derecho tenemos el infinito. Entonces debemos hacer el análisis en esos extremos, ¿sí? Entonces vamos a construir la tablita.
Tenemos únicamente un punto crítico, por eso únicamente dibujo una línea en el centro. Recuerden, son dos líneas a los extremos y las líneas dentro son para cada punto crítico. Entonces aquí tenemos el menos 4, aquí tenemos el más infinito, y aquí tenemos menos el logaritmo natural de 21, ¿sí? Que es nuestro punto crítico, ¿sí? Entonces, nuestra función, fíjense, la derivada de nuestra función es esta de acá, ¿cierto? Esta de aquí. Esa es la derivada de nuestra función, x 3 medios menos x a la menos x sobre 14, ¿sí? Entonces, podemos ponerlo así. 3 medios menos e a la menos x sobre 14. Y tenemos que analizar, chicos, ¿qué cosa? Los signos, ¿no es cierto? Tenemos que analizar qué pasa con los signos. Bueno, y recordemos aquí que vamos a ponerle más abajito para que no se les mezcle acá arriba. Y esto es la derivada de nuestra función. Tenemos que ver qué pasa con los signos. Sabemos que aquí hay un punto crítico, ¿no es cierto? Sabemos que aquí tenemos un punto crítico. Entonces, ¿qué pasa antes? ¿El valor de esta derivada es positivo, es negativo? ¿Qué está pasando? Entonces, como sabemos que esto es menos 3.404 y sabemos que el menos 4 está incluido, entonces analicemos qué pasa en menos 4 justamente. Si ponemos, perdón, aquí era sobre 14. ¿ya? Entonces, analizamos qué pasa en menos 4. Fíjense aquí. Tenemos a 3 medios menos e elevado a la menos 4. Entonces tenemos simplemente acá arriba 4 sobre 14. Cuéntenme, chicos, metan a la calculadora y díganme qué signo tiene esto. Lo pueden analizar en menos 3.5, que también es un número que está por ahí. No hay ningún problema. Pero Queda cuéntenme. negativo. Ajá, es un número negativo, ¿no es cierto? Es un número negativo, ¿sí? Y si no tuvieran calculadora, bueno, para empezar no les pusieran un ejercicio así donde tengan que analizar un e a la x. Aquí por lo general asumen que tienen calculadora, porque están en virtual, ¿no es cierto? Pero en presencial no les tomaban este tipo de ejercicios porque son un poco complicados de analizar, ¿sí? Un e a la cuarta tienen que multiplicar 2.77 4 veces, que les queda más o menos, es como multiplicar un 3, 4 veces, tienen que estar como aproximando más o menos para darse cuenta. Pero bueno, no, en este caso ustedes pueden usar calculadora, entonces no se van a centrar mucho en eso. Aquí tenemos negativo y cuéntenme acá en la derecha. Tomen, por ejemplo, este es pueden tomar el 0, por ejemplo. Sí, pueden tomar el 0. Cuéntenme qué pasa si toman el 0, por ejemplo. Es decir, acá arriba tienen un 0. Un 0, un 1, un menos 2, un menos 1. Cualquier número que sea mayor a ese menos 3.04. Ahí sale positivo. Exacto. Este siempre va a ser positivo, ¿sí? Entonces, cuando tengamos esto, chicos, ¿qué pasaba? Cuéntenme, ¿qué pasa en estos intervalos? ¿Qué sucede? La monotonía de este intervalo, ¿qué es? ¿Creciente o decreciente? En el intervalo de menos 4 a menos el logaritmo natural de 21. Cuéntenme cómo va la monotonía. Decreciente, ¿Por qué? porque la primera derivada es negativo. Exactamente. ¿Y cómo va la monotonía en el lado derecho? Creciente, ¿Por qué? porque igual la derivada de f es positivo. Entonces, fíjense, aquí ya dijimos, es decreciente porque la derivada es negativa, y aquí es creciente porque la derivada es positiva. Exacto. Entonces, cuéntenme cuáles son los intervalos de monotonía, o cómo justificarían. No, de hecho, no tienen que meterle tanta ciencia, ¿sí? Solo es justificar. Entonces, por tanto, ustedes pueden concluir que F
es creciente cuando X pertenece a qué intervalo. Chicos, ¿a qué intervalo tiene que pertenecer para que sea creciente? Menos logaritmo de 21 a más infinito. Exacto, menos el logaritmo de 21 hasta más infinito. ¿Sí? Fíjense, aquí es creciente. Y lo mismo, f es decreciente cuando X pertenece al otro intervalo, ¿no es cierto? Desde menos 4 hasta menos el logaritmo natural de 21. ¿Sí? Vamos a poner aquí abierto. Ahí. Ya. Entonces, ya, fíjense, tenemos eso. Y bueno, aquí también ya podemos analizar un poco la concavidad. Todavía vamos a analizar la segunda derivada, a ver qué pasa. Pero fíjense aquí, ya podemos darnos cuenta de cuál va a ser la concavidad, ¿no es cierto? Está bajando y luego está creciendo. ¿Cuál va a ser la concavidad, chicos? ¿Va a ser cóncava, convexa? O como también le decíamos, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, como quieran verla. Es cóncava hacia arriba. Exacto, es cóncava hacia arriba, ¿sí? O bueno, también pueden verle como convexa, ¿se acuerdan cuando estaban hacia arriba? Era convexo, ¿no es cierto? Hacia abajo era cóncavo, si es que quieren verle de la otra manera, ¿sí? Entonces, ya, pueden concluir esto y también, ¿qué pueden concluir, chicos, de esto de aquí? De este menos el logaritmo natural de 21. ¿Qué pueden concluir, chicos, de ese punto crítico? Es el mínimo. Es un mínimo relativo, exacto. Entonces, por el criterio de la primera derivada, también, aquí sí, esto es gracias al criterio de la primera derivada. Se llama el criterio de la primera derivada. Por el criterio de la primera derivada, bueno, vamos a ponerle como numerito, de la primera derivada, x igual a menos el logaritmo. No, espérense, esto no es. Recuerdan, chicos, el mínimo relativo no era x, no era el punto crítico, sino era el valor de la función. Recuerdan que les decía, nosotros tenemos esta función y tenemos una función así, por ejemplo, y aquí está el máximo. Entonces, el máximo en sí era este valor de la función de aquí. O si, por ejemplo, tenemos una función así, donde aquí está el mínimo, chicos, es el valor de aquí, de nuestra función. Es decir, este es el valor, nuestro f de x. Aquí hay un x, ese es acá abajo. Entonces, el mínimo es nuestro f de x, ¿sí? Entonces, aquí lo que ustedes tienen que calcular, por el criterio de la primera derivada, ¿cuál es el mínimo? El mínimo, chicos, es el f de menos el logaritmo natural de 21. Calculen, chicos, cuánto es el f del mínimo del logaritmo natural de 21. La función evaluada en menos el logaritmo natural de 21, que nuestra función, recuerden, es esta de acá arriba. Por eso les digo que aquí pueden usar calculadora, porque ¿cómo les van a pedir que calculen esas cosas? ¿Cierto? En presencial no pedían esto, en general. ¿Cuánto les sale eso, chicos? Chicos. A mí me No sé. salió menos 3.06. A mí también. Esto es, bueno, vamos a ponerle igual, o podemos ponerle alrededor. En sí es esto de aquí, ¿no es cierto? Directamente, si es que fuera presencial y ustedes no pueden calcular esto, pueden poner directamente f de menos tanto. Es un mínimo relativo, ¿sí?
directamente si es que no tuvieran, porque esto, chicos, ya es un número, nosotros sabemos que eso va a ser un número, es un mínimo relativo. Pero bueno, como estamos aquí en virtual y podemos utilizar calculadora, no está por demás hacer el análisis de aquí. Si f de menos tanto es igual a menos, que es aproximadamente, pongamos, es aproximadamente menos 3.06, o 0.7 más o menos. Esto es un mínimo relativo. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? Aquí acabamos, fíjense, ya encontramos intervalos de monotonía. Encontramos el mínimo relativo, que debemos hacer para encontrar los mínimos o máximos absolutos. ¿Qué comparábamos, chicos? No están estudiando, ¿sí ven? Verán, para encontrar los extremos absolutos, para definir extremos absolutos, debíamos comparar, chicos, el valor de la función evaluada en los puntos críticos y el valor de la función evaluada en los extremos. En el extremo f de menos 4 sí que podemos hallarlo, pero en el extremo más infinito no, ahí ya no podemos hallarlo, ¿no es cierto? Ahí ya no podemos evaluar f de más infinito, porque a la final eso imposible, ¿no? Entonces, esto no se puede hallar f de eso. Pero f de menos 4 sí que podemos hallarlo. Entonces, para hallar los extremos absolutos, simplemente debíamos comparar el valor de nuestra función y los extremos. Pero bueno, en este caso, fíjense, chicos, que como la función va a crecer, va aquí a decrecer y luego va a crecer, podemos darnos cuenta que esto es un mínimo absoluto, chicos. Este menos logaritmo natural de 21 va a ser un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque este menos 4 va a estar más acá arriba. Va a estar más acá arriba para que pueda bajar, para que pueda decrecer hasta aquí y de aquí subir, ¿sí? Y como esto se va, chicos, hasta el infinito y esto sube y sube, 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 entonces significa que no va a haber máximo absoluto, ¿sí? Significa que no va a haber máximo absoluto porque hay un máximo relativo, que es este de aquí, pero no hay un máximo absoluto, ¿sí? Porque aquí tenemos un mínimo relativo y tendríamos acá un máximo relativo, pero al final seguimos teniendo, no hay máximo absoluto. Sí hay mínimo relativo, pero no hay máximo absoluto. Sí hay mínimo absoluto, pero no hay máximo absoluto. Sí. Esto a veces ni siquiera les saben calificar tanto. Dentro solo con que hay en el mínimo relativo, ya saben ser felices los profes. Pero bueno, vamos a hallar, chicos, entonces, para encontrar los mínimos y máximos absolutos, vamos a hallar, ya sabemos el f de menos el logaritmo natural de 21, que es más o menos menos 3.06. Vamos a hallar en los extremos, entonces f de menos 4. Chicos, cuéntenme cuánto es. Creo que ya me lo dijeron, incluso. No me lo dijeron. Evalúen f de menos 4 y cuéntenme cuánto les queda. Cuéntenme, chicos. Menos 2.10. Menos 2.1, me parece que podemos redondearle, ¿sí? Menos 2.1. Sí, pues vamos a leer 10, ¿sí? Para tener dos decimales igual. Entonces, fíjense cuál es el mínimo de todos estos. O bueno, para hacer de una vez el análisis, que ya no haría tanta falta, pero sí podemos hacerlo, podemos hallar qué pasa en el infinito, porque recordemos que el otro extremo es este infinito de acá. Pero como obviamente no podemos evaluar el infinito, entonces lo que sí podemos hacer es hallar el límite de nuestra función cuando x tiende al infinito, ¿sí? ¿Qué está pasando con nuestra función cuando x se acerca al infinito, ¿sí? Entonces, al más infinito, ¿no es cierto? Entonces hallamos nuestra función. Pero bueno, chicos, esto no es necesario. Esto solo sería si queremos graficar, la verdad. No le voy a hacer. Si queremos graficar, sí es necesario hallar ese límite para ver qué pasa con nuestra función cuando nos acercamos al infinito. Pero de acuerdo a lo que nos está pidiendo el ejercicio, no es necesario, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí tenemos ya evaluado en los extremos y en los puntos críticos. Entonces, de aquí podemos concluir que esto es un mínimo absoluto, ¿sí? Y de acá no podemos concluir nada porque sabemos que nuestra función hace esto. Entonces, aquí tenemos este máximo, pero nuestra función puede irse para arriba. Entonces, no es concluyente.
de acá, simplemente podemos decir que esto es un máximo relativo. ¿Sí? Porque el resultado no es concluyente, ¿sí? Porque no tenemos el otro extremo y podemos ver qué pasa. Si tuviéramos el otro extremo acortado, por ejemplo, sería un 5, un 6 o algo así, podríamos hallar y ver cuál es el máximo absoluto. Pero como el de extremo de la derecha no está acotado, sino que se va al infinito, ya pues ya nada, no podemos decir nada. ¿Sí? Entonces solo tenemos un mínimo absoluto, no hay máximos relativos. ¿Sí? ¿Está claro por qué hemos concluido lo que hemos concluido hasta aquí? ¿Sí? ¿Todos, chicos? ¿Está claro? Ya, buenazo. Entonces vamos a, ¿qué nos toca, chicos? Ya hemos calculado, fíjense, del ejercicio nos pedía monotonía, nos pedía extremos relativos y absolutos, y ahora nos pedía intervalos de concavidad y puntos de inflexión. ¿Qué hacíamos para eso, chicos? Eso fue ya la segunda clase. Cuéntanos, ¿qué hacían? Cuéntenme qué hacíamos. La segunda derivada. Exacto, igualamos a 0 la segunda derivada. Entonces, tenemos, vamos a poner aquí concavidad. No, concavidad todavía no. Puntos de inflexión. Entonces, ya tenemos, chicos, que la primera derivada es esto de aquí, ¿no es cierto? 3 medios menos e a la menos x sobre 14. Derivemos esto otra vez y cuéntenme, chicos, cuál es la segunda derivada de esta función. Simplemente es derivar la primera derivada, ¿no es cierto? Esas eran las derivadas de orden superior, ¿se acuerdan? Simplemente es derivar la función anterior. Y ya. Cuéntenme cuánto le sale esa derivada. Vamos, chicos. Ustedes pueden. E elevado a la menos x sobre 14. E elevado a la menos x sobre 14, sí. Recuerden, esto, la derivada de esto es 0, simplemente nos queda la derivada de la derecha. En la derecha tenemos menos e a la x sobre 14. Cuando derivemos el e a la menos x, aplicamos regla de la cadena y nos va a quedar la derivada de la función interna, que es menos x. Entonces, la derivada de todo esto nos queda simplemente menos 1. Con este menos de acá se nos van y se nos simplifican los menos. Perdón, no se nos simplifican, se nos van los menos simplemente. Y nos queda este valor de aquí. Ahora, chicos, quiero que analicen qué pasa aquí. Si nosotros igualamos esta segunda derivada, f2' de x igual a e a la menos x sobre 14, ¿esto puede ser igual a 0, chicos? ¿Tiene sentido que esto sea igual a 0? ¿Hay algún x en el que se cumpla que eso sea 0? Analicen. Sí, no tienen que ir haciendo las cosas, pero pensando con criterio. Matemáticas del prepo, chicos. ¿Puede ser esa ecuación? Hay un x que resuelva esa ecuación. Dorian, parece que dijiste algo, no escuché. Que no puede ser 0. ¿Por qué? Porque no hay valor de x para que me dé 0. Si e a la menos x es 0, me da e a la... Me quedaría 1 sobre 14. Sí, pero casi que no, o sea, estás bien, no, esto no se cumple, nunca vamos a encontrar un x que esto sea igual a 0, pero no tanto por la razón que tú me dices, sino que, chicos, acordémonos de la función exponencial.
Toda función exponencial, chicos, nos va a dar una función positiva, ¿sí? Recuerden de matemáticas del prepo, si teníamos nosotros una función exponencial, e elevado a algo, esto siempre es positivo, ¿sí? Porque las funciones exponenciales son siempre positivas. Recuerden las gráficas de las funciones exponenciales, eran así o eran así. De hecho, la que tenemos ahora es más como esta de acá, eran así, ¿sí? ¿Qué significa? Que siempre están en la parte positiva, fíjense. Nunca tocan cero, ¿sí? Las funciones exponenciales tenían esa característica, que siempre estaban en la parte positiva del eje Y, aquí, ¿no es cierto? Y el eje X. Entonces, eso siempre es positivo. Nunca eso es cero. Esto, chicos, siempre es positivo. Y si siempre es positivo, no hay de ninguna manera se va a cumplir que esto sea igual a cero. ¿Se ven? Si quieren, podemos verlo así. Como e a la menos x, despejo el 14, multiplico ambos lados por 14 y nos queda en la parte derecha 0 igual, 0 por 14, 0. Y nos queda esto, ¿no es cierto? Pueden verlo ustedes como 1 sobre e a la x igual a 0. Y ya, fíjense, 1 es igual a 0 por e a la x, que nos da 1 es igual a 0. ¿Le ven? Si queremos igualar nosotros eso, nos da una falsedad. Esto es falso, ¿no es cierto? Y como esto es falso, significa que esto no se cumple. ¿Sí? Nunca nuestra ecuación va a ser igual a 0. Eso si quieren hacerlo de la parte matemática, demostrar por qué no pasa eso. Pero si tratan ustedes de resolver la ecuación, van a llegar a algo así. ¿Y 1 es igual a 0? No, sabemos ya, hasta creo que ustedes en el prepo demuestran que 1 no es igual a 0. Esto es falso. Entonces, como esto es falso, significa que esta igualación de acá, toda esta ecuación es falsa, ¿cierto? Todo esto es falso. ¿Le ven? Entonces, por eso quería hacer este ejercicio, para que vean qué puede pasar, ¿sí? Para que hagan este análisis, ¿sí? Hagan este análisis de aquí. Entonces, fíjense, chicos, como esto de aquí es falso, es decir, esto de aquí, lo que sí se cumpliría es que esto va a ser siempre diferente de 0. Entonces, como no podemos igualar a 0, entonces simplemente vamos a concluir que no hay puntos de inflexión, ¿sí? No hay puntos de inflexión. Concluimos que, por tanto, y lo mismo puede pasar, chicos, en la primera derivada, ¿sí? Puede pasar. No hay ningún problema en que pase eso en la primera derivada. Puede también pasar eso arriba, ¿sí? Entonces, por tanto, no hay puntos de inflexión, ¿sí? Y chicos, como no hay puntos de inflexión, y esto, cuéntenme, ¿va a ser siempre positivo o siempre negativo? Siempre positivo. Exacto. Entonces, fíjense, como no hay puntos de inflexión, ustedes cuando hagan su análisis de concavidad, recuerden, también hacíamos concavidad, hacíamos una tablita. Entonces, hacemos la misma tabla, ¿sí? El análisis sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que nosotros graficábamos los puntos de inflexión, ¿no es cierto? Entonces, como no hay puntos de inflexión, solo vamos a graficar los extremos. Entonces, ¿cuáles son los extremos? Nuestro extremo es menos 4 y nuestro otro extremo es más infinito, ¿sí? Graficamos los extremos y tenemos nuestro valor de nuestra segunda derivada. F2' de x es igual a e a la menos x y esto dividido para 14, ¿sí? Y ya, cuéntenme, ¿esto aquí es positivo o negativo en este intervalo? Ya me dijeron, pero bueno, díganmelo de nuevo. Es positivo. Positivo. ¿Y qué significaba que la segunda derivada sea positiva? En el tema de la concavidad. Chicos. Que sea convexa. Exacto, que era convexa o cóncava hacia arriba. Es decir, que hace esto de aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, hacemos lo mismo, solo que como no hay puntos de inflexión, pues no ponemos ningún punto de inflexión, nada más, ¿sí? Pero el análisis sigue siendo exactamente el mismo, solo que tenían que darse cuenta de lo que pasaba arriba, ¿sí? Listo. Entonces, ya, ahora, ¿qué podemos concluir? Por tanto, F es convexa o cóncava hacia arriba, pueden poner, vamos a ponerle acá la cóncava hacia arriba. Pueden ponerle aquí en todo su dominio, ¿no? En todo
su dominio. O intervalo de definición, o bueno, entonces intervalo de definición, como quieran. O cuando X pertenece a todo ese intervalo. Solo es una conclusión, ¿sí? Todo su intervalo de definición, ¿sí? Donde está definida nuestra función. Y ya, fíjense, ya hemos encontrado puntos de inflexión. Encontrar puntos de inflexión, chicos, significa hacer el análisis, encontrar cuáles son los puntos. Si no hay puntos, pues qué pena, no hay puntos y ya, solo concluyen eso. Pues sí debe estar como una conclusión, ¿sí? Recuerden que siempre ponemos, por tanto, tal cosa. Hacemos el análisis y concluimos. ¿Qué está pasando? Por tanto, tal cosa. Acá también, por tanto, tal cosa. ¿Es cóncava, convexa? Pues fíjate, es convexa, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre la concavidad, chicos? ¿Está claro? O sobre los puntos de inflexión. ¿Qué es lo que hicimos? Sí está medio de ponerse a analizar, ¿no es cierto? Pareciera que está medio sencillo, pero sí hay que analizar cositas. Ahí es cuando tienen que tener claros, chicos, los conceptos. Solo Ariel me puso like. Los demás, ¿qué pasó? ¿No está claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Que les explique de nuevo alguna parte? Ya, listo, chicos. Entonces, creo que sí está entendido. Ya. Vamos ahora a... Bueno, siempre es bueno remitirse acá y ver qué nos estaba pidiendo. Fíjense, ya encontramos monotonía, encontramos extremos relativos y absolutos, encontramos concavidad. Nos pide, bueno, también encontramos puntos de inflexión y nos pide las asíntotas, ¿sí? Nos pide las asíntotas. Entonces, analicemos nuestra función. Fíjense, veamos a nuestra función. ¿Cómo está dada? Entonces, denme un ratito. Ya. Listo. Las asíntotas de la función. Entonces, fíjense, veamos nuestra función original, que es esta función de aquí. ¿Hay en algún punto, chicos, donde se nos vaya a hacer cero? Donde tengamos un problema con una división para cero. ¿Existe algún punto? ¿Pueden identificar algún punto donde tengamos división para cero? No, no lo es. No, ¿no es cierto? Siempre está definida la función. Entonces, como no hay esa división para cero, simplemente concluimos directo, ¿no? Como no hay división para cero, podemos concluir nosotros directo, vamos a escribir asíntotas. Y podemos concluir, primero, no hay asíntotas verticales, ¿sí? Y esto es por simple inspección, ¿no es cierto? No hay ningún numerito, porque recuerden que lo que les decía la regla, lo que les decía la regla para llegar a asíntotas verticales es que nosotros tengamos que encontrar un número para cuando nos acercamos a ese número tendemos a más o menos infinito. Como nosotros ya inspeccionamos y vemos que no hay ningún lugar en el que se cumple esto, entonces simplemente ponemos que no hay asíntotas verticales, ¿sí? Nada más, porque no hay ninguna división para hacer. No hay asíntotas verticales, ¿sí? Y ahora vamos a analizar las asíntotas horizontales y oblicuas. Entonces, hacemos el análisis de las asíntotas no verticales, o pues verle como las asíntotas horizontales y oblicuas. ¿Sí? Asíntotas horizontales y oblicuas. Entonces, vemos qué está pasando en esta parte de aquí. Cuando hacíamos este análisis, ¿qué analizábamos? Que Y era igual a mx más b. Buscábamos una función que tenga esta forma, ¿no es cierto? Donde ya sabíamos que que el m tenía una fórmula para hallarse y el b también. ¿Y qué pasaba si el m nos daba 0? Pues teníamos una asíntota horizontal, ¿sí? Teníamos una asíntota horizontal. Entonces, le hacemos este cálculo para hallar las asíntotas horizontales u oblicuas. Entonces, acuérdense, calculamos m como el límite cuando x tiende a más menos infinito de nuestra función dividida para x. Entonces, acordémonos, tenemos aquí 3 medios de x más e a la menos x sobre 14 y todo esto lo podemos dividir entre x, ¿no es cierto? Tenemos este valor de aquí.
Ahora podemos ir resolviendo este límite, el límite cuando x tiende al infinito. Fíjense, aquí tenemos podemos repartir el x, ¿no es cierto? Ir viendo qué está pasando. Entonces aquí tenemos, vean, 3 medios. Más, aquí podemos verle 1 sobre 14 por e a la menos x sobre x. ¿Sí? Cuéntenme cómo resolverían ese límite. Cuéntenme, chicos. Bueno, mientras ustedes le van pensando, yo voy aplicando ciertas propiedades. El límite cuando x tiende al infinito, voy a aplicar aquí la suma de estos dos que se están sumando aquí, de 3 medios, y más el límite cuando x tiende al infinito, de 1 sobre 14, por esto también podemos verlo como 1 sobre x por e a la x, porque recuerden que está en un número negativo, el exponente se hace positivo si lo bajan a la parte inferior. Este límite podemos resolverlo aquí como 3 medios, simplemente por el límite de la constante, más 1 sobre 14 por el límite cuando x tiende al infinito, de 1 sobre x por e a la x. Cuéntenme, chicos, ¿a qué es igual este límite? Este de aquí. ¿Alguna idea? Igual a 0. Exacto, exacto. Fíjense que esto de aquí tiende al infinito. Esto se va al infinito. Esto se va al infinito. Por el límite infinito de un producto, pues todo esto se va al infinito. Y por el límite finito de la función homográfica, como todo el denominador tiende al infinito, entonces todo esto se hace 0, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, al final aquí nos ha quedado 3 medios. Cuéntenme, ¿vamos a tener una asíntota vertical o una asíntota horizontal? Cuéntenme. Asíntota oblicua. Exacto, vamos a tener una asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque tenemos un valor dependiente diferente de 0, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular ahora B. ¿Cómo calculábamos B? Simplemente hacíamos este cálculo de aquí, ¿no es cierto? Sacamos el límite. Cuando x tiende al infinito, de nuestra función, ¿cuál era nuestra función? 3 medios de x. A esto le sumamos e a la x, e a la menos x, perdón, e a la menos x sobre 14, y a esto le restamos el valor de nuestra función, que sería, el valor de nuestra pendiente, que sería 3 medios multiplicado por x, ¿sí? Acuérdense, nuestra función restada por nuestra pendiente y un x, ¿sí? Esa era la fórmula. Entonces, fíjense qué pasa aquí. Este 3 medios de x se va con este 3 medios de x, y simplemente nos queda hallar el límite cuando x tiende al infinito de e a la menos x sobre 14. ¿Cómo pueden ver esto de aquí? Simplemente como el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre 14 multiplicado por 1 sobre e a la x, ¿sí? Ese 1 sobre 14 puede salir 1 sobre 14 por el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre e a la x. Cuéntenme, chicos, ¿a qué es igual este límite? A 0. Exacto, este límite cuando x tiende al infinito, recuerden que nos vamos hacia el infinito, entonces esto es 0, ¿sí? Por el límite finito de la función homográfica, y 0 por un 14avo nos queda simplemente 0, ¿cierto? Entonces ya tenemos, por tanto, y es igual a 3 medios, que es la pendiente, por x, y más b, pero como b es 0, simplemente lo dejamos y es igual a 3 medios de x, ¿sí? Y ya, esto es una asíntota oblicua, ¿sí? Fíjense, ya calculamos la asíntota oblicua. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pues está todo claro.
Pongan like si estamos claros. Listo. Ya, no tenemos asíntotas horizontales, podemos concluir también acá abajo, ya concluimos esto, podemos concluir aquí también. Por tanto, no hay... Por tanto, no hay asíntotas horizontales, ¿sí? Porque ya tenemos la vertical, si una pendiente, entonces, como les digo, si hay una oblicua, ya no hay una horizontal, ¿sí? A menos que la función sea por partes. Solo si la función es por partes, entonces las asíntotas sí puede existir una horizontal y una oblicua. Pero como les digo, casi que eso no les evalúo, porque ya es complicarse un poquito bastante. Listo. No sé, ¿tienen alguna duda? Ya con eso, fíjense, tenemos todo. Encontramos todito. Monotonía, extremos relativos, extremos absolutos, concavidad, puntos de inflexión y las asíntotas, que en sí solo hay una asíntota, ¿sí? Y aquí ya estaría resuelto nuestro ejercicio. Fíjense, aquí está la asíntota. No hay asíntotas horizontales, no hay asíntotas verticales. Sabemos la concavidad de la función, sabemos los puntos de inflexión, sabemos cuál es el mínimo absoluto, sabemos que no hay máximos absolutos. Podemos eso concluir aquí ahora que lo pienso. De hecho, deberíamos concluir aquí. No, pongámosle mejor esto más acá arriba. Podemos concluir, chicos, que no hay máximos absolutos, solo para que esté más completa la respuesta. No hay máximos absolutos. Porque la función crece siempre, como es cóncava hacia arriba, en la parte derecha que se va hacia el infinito va creciendo siempre, ¿sí? Por eso es que no hay máximos absolutos. Hay un máximo relativo, que es este de aquí, y ya. Tenemos máximos mínimos relativos, absolutos, tenemos, fíjense, los intervalos de monotonía, sabemos que es creciente aquí, sabemos que es decreciente acá, y ya. Este es un ejercicio de examen, chicos, analizar todo. Fíjense, acá el que va a quedar de deber para ustedes es de otro examen, es del examen del semestre anterior. El semestre anterior les tomaron este ejercicio de aquí. Vamos a copiar y vamos a poner en nuestra hojita misma. Este también es un ejercicio de examen, ¿sí? Fíjense, dice, dada la función definida por f de x es igual a menos x sobre el logaritmo natural de x sobre 15, para todo x elemento de los reales positivos diferentes de 15, porque recuerden que eso no puede ser 1, determine si existen los intervalos de monotonía. Determinen, siempre les ponen si existen, ¿no es cierto? Fíjense acá arriba. En la pregunta también les ponen si existen. ¿Por qué si existen? Porque hay veces que no existen, como por ejemplo que acá abajo no existían los puntos de inflexión. Fíjense, les pidieron determine si existen los puntos de inflexión. Aquí como no existen, pues concluimos que no hay puntos de inflexión y listo. Pues les ponen aquí si existen, ¿sí? Determine si existen los intervalos de monotonía, los extremos de la función, los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Fíjense que aquí no les piden asíntotas. Aquí únicamente les piden monotonía, extremos, intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Las 4 cosas. Nada más. ¿Sí? Otra cosa, bueno, que solo es por hacerles acuerdo. Recuerden que cuando hacíamos este análisis de aquí, cuando hacíamos el análisis de la segunda derivada igualando a la cero, encontrábamos, chicos, los posibles puntos de inflexión. ¿Cuándo encontramos en sí los puntos de inflexión y cuándo podemos concluir? Por tanto, tales son los puntos de inflexión después de hacer el análisis de concavidad y concluir que efectivamente son puntos de inflexión porque la concavidad cambia, porque hay una concavidad hacia arriba y luego hay una concavidad hacia abajo. Ahí podemos concluir ya, chicos, que efectivamente los puntos que encontramos arriba son puntos de inflexión. Cuando encontramos aquí, encontramos posibles puntos de inflexión. Bueno, en este caso no encontramos ningún posible punto de inflexión. Entonces, por eso no utilizamos esa parte de ahí. Sí. Denme
un ratito, por favor. Hasta eso analicen del último. Quiero hacerles una pequeña explicación al final. Ya, chicos, perdón. Pasa que mi hermana ya se va a la escuela. Ya. Ya, chicos, este ejercicio queda de deber junto a otrito más que quiero que lo resuelvan. Y les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Mañana como vamos a hacer ejercicios. Mañana vamos a dedicarnos, como digo, las 2 horas a hacer una especie de prueba-taller. Entonces, sí, me gustaría que repasen eso, porque sí va a saltar eso en la evaluación. Recuerden, ya les dije, ya está hecha incluso su evaluación. Si hicieron los deberes, van a poder hacer facilito, ¿no? No está complicado, no es difícil lo que vamos a evaluar. Déjenme encuentro su deber. Ya. Quiero que resuelvan. Oblicua. Asíntota oblicua. Ya. Son ejercicios solo de asíntotas, estos otros dos. Solo el que les mandé ya es completo, solo el que les tomé de examen. Los que les voy a poner ahorita son solo de oblicuas, ¿sí? Y entonces, este es su deber, chicos, les voy a mandar ahorita también al grupo. El 7 no lo van a hacer. De hecho, déjenme ver si puedo cortar, creo que no puedo. Simplemente quiero el 6 y el 7 porque son parecidos a los ejercicios que vamos a hacer mañana, ¿sí? Al ejercicio, de hecho, que les va a aparecer mañana. Entonces, porfa, el 7 y el 6 y el 8 son los que les van a ayudar a entender el ejercicio de mañana. El 7 también, pero, o sea, el 7 es buen ejercicio, pero no me interesa mucho ahorita, ¿sí? Los que me interesan son estos de acá, para que estén preparados para la prueba mañana. Igual, el 7, si quieren hacerlo, bueno, ya les borré, pero si quieren pueden hacerlo si es que le revisan la clase. Eso, chicos, tienen estos 2 ejercicios de aquí, son solo de asíntotas, no quiero que hagan más análisis de concavidad y esas cosas, simplemente asíntotas, ahí están las respuestas. Estas funciones están definidas en sus intervalos, ¿no es cierto?, correspondientes, y analicen, ¿sí? Analicen cómo hacer las respuestas, cómo hacer el análisis de las funciones, de las asíntotas. Son solo 2 ejercicios, fíjense, y el de acá que está completito, ¿sí? Con eso ya estarían listos. Fíjense que ya acá abajito, si quieren, están viendo en la parte de acá, ya está prueba 4, derivación y aplicaciones. La corrección de la prueba 4 también ya la estaba haciendo, todavía no la acabo. Pero ya está todo listo para mañana. ¿Sí? Mañana, como les digo, por favor, vengan puntuales y no tener